vamos a nuestro foro en el día de hoy. Memoria y cuenta en el área económica. Le han dado como subtítulo nuestros productores: reconocimiento de un fracaso. Hemos invitado para abordar este tema a la periodista de la Fuente Económica, Mayela Armas. Mayela está en Crónica 1. Mayela, bienvenida en la mañana de hoy al programa. Hola, buenos días, muchas gracias. Y hemos invitado también al diputado y economista José Guerra, quien integra la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional. José, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, César. Buenos días, Mayela. Gracias por la invitación. Tengo acá algunos tweets que enviaron nuestros oyentes con el hashtag pelando. Eric N., hashtag pelando balls, andamos todos. Joaquín Pereira, ¿el gobierno está pelando o cumpliendo su objetivo de hacer control social con hambre o inseguridad? Magín Serfati, ¿incluyeron términos como guerra económica con escasez y luego compras de armamento con hiperinflación en la memoria? Luis Sebastián, pelando están los escuálidos fatalistas que creen que no hay chavistas dispuestos a defender el terreno ganado por esta revolución. Son algunas de las opiniones que nos han llegado en la mañana de hoy. A ver, le pregunto a Mayela Armas, de esa memoria y cuenta, ¿qué tenemos? Bueno, las memorias, pese a las restricciones que están enfrentando las memorias en comparación con años anteriores, que ha habido un poquito más de información, creo que sí revelan ciertas cosas. En el caso, por ejemplo, de lo que es la memoria del Ministerio de Finanzas, terminó revelando cuánto fue la caída que hubo en las asignaciones de divisas, por ejemplo, para las importaciones de las industrias. Te revela que hubo una caída de 65%, lo cual en parte explica el porqué de la escasez que se está registrando actualmente de los productos esenciales para la población. Te revela también que la asignación de dólares que se hizo es casi similar a lo que se registró en el año 2003, que fue el inicio casi del control de cambio. A su vez, esa misma memoria te está revelando todo el dineral que se ha designado a través del Fonden a diversos proyectos en los cuales no se especifican bien esos proyectos. O sea, te puedes, por ejemplo, detallar que en el caso del Fonden, que manejó entre 2005 y 2015, de acuerdo con los mismos datos del Ministerio de Finanzas, manejó 175 millardos de dólares. 175 millardos de dólares que no se especifican bien dentro de la memoria y cuenta. Entonces vemos que ha habido dos cosas graves. Una, que se ha manejado un gran volumen de recursos que no se sabe bien su asignación porque se ha manejado de manera muy poco transparente. Y segundo, bueno, te revela un poco la situación que estamos enfrentando con el tema de las asignaciones de divisas para las importaciones. El gobierno tiene un recurso, casi una muletilla muy interesante, ¿no? Uno, la caída de los precios del petróleo, pues acaba el modelo rentista y hay que cambiarlo. Y ese modelo pues ha hecho que fracase el proyecto económico de la revolución. Tiene otra coletilla otra muletilla, mejor dicho, que es el achacarle la culpa de la inflación a una página web llamada Dollar Today. Entonces uno puede llegar a dos conclusiones con esto. O bien ese modelo económico llevado adelante por Hugo Chávez era tan frágil que la caída de los precios acabó con él y una simple página web también lo destruyó, o hay una realidad distinta que no la hemos podido conocer. Te pregunto, Mayela, ¿esa otra realidad se refleja en la memoria y cuenta? Bueno, creo que las memorias partes te están reflejando, como te decía, no todo está muy claro, pero bueno, la poca información que hay sí te refleja que hay un fracaso del propio modelo económico que instaló el propio gobierno. O sea, en el caso, por ejemplo, de la decisión que tuvieron de nacionalizar empresas y crear de repente un tejido de empresas socialistas, ahí tú ves que en las memorias y cuentas hay un fracaso de ese modelo. O sea, tienes que, por ejemplo, el caso de las empresas nacionalizadas, como el caso de Sidor, la producción está muy por debajo de su capacidad, apenas es un tercio de su capacidad. Ya la empresa acumula 5 años seguidos de pérdida, de acuerdo con los mismos datos oficiales. Tienes el caso de las cementeras, que también las cementeras están trabajando a muy poco, o sea,
trabajan a un tercio o a un 40% de su capacidad, dependiendo de la industria. Algunas también tienen hasta 5 años con pérdida. Tienes el caso de que el gobierno se jactaba mucho de hablar de su creación de sus empresas tecnológicas, como el caso de Orinoquia y de Betelca. Sí. Por ejemplo, la producción también de esas empresas ha bajado. Las empresas ya no están generando lo mismo que generaban hace 2 años, por ejemplo. Entonces, bueno, se refleja un poco todo el deterioro que ha registrado el mismo modelo económico. Un modelo económico donde hablabas de un control estatal. Lo que se está reflejando ahora es que el control estatal como tal no funcionó. Un caso, por ejemplo, muy típico son el caso de las empresas agrícolas, que son empresas socialistas, y se planteaban unas metas de producción que al final no se cumplieron. Y cuando vamos al histórico de esas empresas, o sea, vamos a decir, revisar memoria del año 2011 o del año 2012, ya ahí había problemas en esas empresas. O sea, hay un fracaso del modelo per se. Hablaba la periodista Mayela Armas. Le pregunto a José Guerra, economista y diputado. En la evaluación, fíjate, Mayela nos ha dado una visión muy interesante de lo que hay en esa memoria y cuenta. Pero hay como muchas cosas que van en paralelo. Por ejemplo, ayer el vicepresidente fue a pedir la prórroga de un decreto de emergencia. Me llamó mucho cuando él dijo, pedimos de nuevo la prórroga porque las razones cuando se pidieron originalmente siguen siendo las mismas. Y tú le respondiste, bueno, entonces las razones para rechazarlo siguen siendo las mismas de su momento original. Pero ¿qué hay detrás de todo esto, José? ¿Por qué el gobierno se empeña en este decreto? Sí, por lo visto, las razones de la debacle son ajenas al gobierno nacional. Son una caída de los barriles, de los precios del barril de petróleo, y una página perversa y maldita llamada Dollar Today. Bueno, yo pienso que la decisión del gobierno de insistir en el decreto, llevarlo a la Asamblea, es un problema político, esto no es económico. ¿Por qué no es económico? Porque el gobierno tiene una dotación de leyes, resoluciones, normas, reglamentos, con los cuales puede hacer lo que quiera. O sea, el Maduro puede gobernar como un monarca, si quisiera, porque tiene todas las leyes, tiene 2 habilitantes, la del 2014 y de 2015, que le da amplios poderes, y tiene un conjunto de otras resoluciones y reglamentos que también le permite gobernar. ¿Por qué el gobierno lleva a la Asamblea el decreto? Lo lleva para ponerla a la Asamblea en una disyuntiva. Si no te lo apruebo, entonces la Asamblea es responsable de la crisis. Y si te lo apruebo, para quitarnos la responsabilidad, entonces la gente que votó por nosotros dice, bueno, ¿y por qué votó por una oposición que le está apoyando a Maduro un decreto? Entonces nosotros en ese dilema probablemente vamos a optar por no aprobar el decreto de nuevo, por improbar el decreto o reprobar el decreto, porque es que todo el instrumental jurídico para que el gobierno actúe ya lo tienen. Y además, por algo que yo creo que es para mí el problema de fondo, es que no hay un propósito de enmienda del gobierno en reconocer los errores. Controlan la entrega de divisas, controlan la supervisión de la entrega de divisas, controlan las aduanas donde entran las mercancías que se importaron con las divisas que se entregaron, controlan la tasa de interés, controlan los salarios, controlan los precios de todos los bienes, controlan la tasa de interés, controlan la cantidad de dinero, o sea, controlan todo y no se van a hacer responsables por nada, controlándolo todo. O sea, no hay propósito de recorrección. Y la esencia, el corazón del modelo, queda intacto. Yo he usado una figura para describir lo que está pasando en Venezuela. Es como un carro destartalado, un Malibu de los años 70, que se lo dan a Lewis Hamilton para que lo maneje. No lo va a manejar Lewis Hamilton, porque el que está malo no es Lewis Hamilton, es el carro que está malo. Es el modelo que no sirve. Es el modelo que no funciona. Ahora, ¿cuál es el modelo? Uno, que pensó que el Estado podía sustituir a la empresa privada, pequeña, mediana y grande. Entonces creó un conglomerado de empresas públicas que Mayela describió. César, todas, desde PDVSA al Banco de Venezuela, hoy están quebradas. Mira, déjame hay una ilusión con estos problemas del Banco de Venezuela que da ganancias. Eso no son ganancias, son ganancias infladas por la inflación. Cuando tú le quitas la inflación, se van costando pérdidas. Y pérdida el Bicentenario, y pérdida Sidor, y pérdida Alcázar, y pérdida Benalún, y pérdida... Todas están dando pérdida. El modelo no funciona y eso es lo que hay que cambiar. El carro, el Malibu ese, parece que lo está conduciendo no Hamilton, sino Pastor Maldonado, ¿no? Bueno, para variar. Bueno, a ver, tengo aquí algunas opiniones. Astrid Machado, muy fácil que pelando sea trending topic en un país donde los únicos que no lo usarían son los enchufados, los corruptos del gobierno y los bolichicos.
José Caraballo, pelando, el vicepresidente respondió la pregunta acerca de la compra de aviones militares. No. No la respondió. No, ni otras tampoco que les puedo detallar. Y ahora vamos a entrar en eso. Dice Victoria, pelando y no por la mala administración, no, para nada, pelando por culpa del capitalismo salvaje, del imperio, del niño, de los extraterrestres, etcétera. Profesionales técnicos. Cuando decimos que estamos pelando no es ficción, cada vez se disminuye nuestra capacidad de consumo, todo sube menos los sueldos. Edgar Martelletti, pelando en Venezuela, ya tenemos 2% diario de inflación y Aristóbulo dice que subieron 20% el salario. Otto Navas, un país en hiperinflación y con una alta tasa de desinversión puede salir adelante con decretos de no trabajo, porque además tenemos ahora por decreto una semana paralizados. Le dejo estas inquietudes a Mayela Armas. Bueno, en el caso, por ejemplo, del decreto de suspensión de actividades, en un momento en el que tú hablas de reactivar los motores de la economía, es un poco irónico que tú suspendas las actividades una semana. Entonces, básicamente creo que es porque el gobierno está enfrente a una severa coyuntura, pues porque además tienes una crisis eléctrica de la cual ellos mismos tampoco solucionaron. O sea, si vamos a recordar un poco del año 2010, tú tuviste una crisis donde tenías que haber tomado un conjunto de acciones que no lo hiciste. O sea, entonces se presenta nuevamente un problema y ahorita estamos nuevamente en una crisis mucho más severa que la que había hace 5 o 6 años. Entonces, bueno, en un momento de que tú me hablas de impulsar motores, de que hay que estimular la producción, porque hay que evidentemente aumentar la oferta para combatir la famosa guerra económica que todos sabemos que no existe, entonces tú paralizas las actividades. Entonces es un poco contradictorio, básicamente lo que el gobierno, una cosa que dice algo a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde dice otra cosa. Bueno, quizá porque no tiene muy claro qué es lo que está, cuál es su rumbo, por eso son los cambios tan bruscos en cuestión de horas, ¿no? Exactamente. A ver, tengo más opiniones aquí. Un oyente que se identifica como aquí les traigo. José Guerra, ¿para cuándo sale la ley Candado? ¿Hasta cuándo se sigue el regalo a Petrocaribe? Bueno, ahorita hay una agenda general que tiene que ver con leyes sociales. La gente hay veces que no ha entendido esto de las leyes sociales y quieren más. O sea, hay una capacidad limitada para, digamos, sacar leyes, porque eso tiene un proceso, el anteproyecto, la primera discusión, la consulta pública, y se han avanzado en algunas leyes. Y las leyes sociales tienen básicamente el objetivo de consolidar la base política de apoyo a la unidad, ¿no? Para luego ir por un poco más, ¿no? Entonces, ahorita viene la ley de Cetatique para los jubilados y pensionados. Entiendo que viene también la ley de reforma del TCJ, porque esa es una barrera que tenemos y que tenemos que saldar de una vez. Y eso es básicamente la agenda legislativa. Ya fue aprobada la ley del Banco Central, vienen otras leyes que también juegan ese rol de candado para evitar que el gobierno pueda usar los dineros de manera discrecional. A ver, tengo algunas opiniones, algunas con mucho sarcasmo. Dice, por ejemplo, Susana Chuecos, ni memoria ni cuenta, nadie rinde cuentas. Marisol Morales, como siempre la culpa es del queso, no del ratón. Emilio Boschetti, ni tienen memoria ni rinden cuenta, todo es mentira y cuento. Casi suena el tango ese de las 40, ¿no? Todo es truco, todo es falso. Dice Cambalache, ¿no? ¿Ah? Cambalache, ese es el tango. No, ese es las 40. Okay. Todo es truco, todo es falso. Ah, no, ese es Cambalache, claro. Y aquel que está más alto es igual que los demás. No, chicos, yo estoy confundido. Bueno, pero ese drama tanguero lo resolvemos después. Estamos en un Cambalache en el país. Daniel Requena, la solución que busca Nicolás es crear petróleo today, a ver si se dispara el precio del barril. Mayela, en las informaciones que recoges, ¿a dónde va esto? Bueno, esto mejor diagnóstico lo tiene aquí el diputado y economista Guerra, pero evidentemente de lo poco que uno ve, creo que cada día la situación se complica un poco más. Evidentemente, el gobierno no tiene suficientes dólares para poder atender toda una demanda de importaciones, y entonces creo que vamos a seguir viendo una crisis mucho más severa de lo que ya vimos en 2015. Si 2015 fue muy malo, creo que 2016 se aspecta peor realmente, porque las restricciones van a ser mayores,
y evidentemente al haber más restricciones la producción va a seguir cayendo y bueno, y evidentemente esto lo va a padecer mucho más los venezolanos haciendo largas colas buscando artículos que cada vez van a ser menores. José, y ahora yendo directo al caso de la comparecencia ayer del vicepresidente, ¿qué impresión te mereció? Bueno, sobre las cosas que tú dices no respondió. Sí, el vicepresidente Aristóbulo Isturi fue ayer y efectivamente hizo un juego de malabarismo y obvió las preguntas y se quiso tomar la tribuna a los 45 minutos, que usó 48, para presentar un país que solo existe en su imaginación. Solo eso está si el país que describió Aristóbulo es ese país, aquí no hay crisis. Entonces, hubo un conjunto de preguntas. Juan Andrés Mejía le hizo una pregunta a un diputado muy prometedor de Voluntad Popular. Juan Andrés Mejía le hizo una pregunta muy precisa. ¿Por qué no se publican las cifras? ¿Cuál es el problema en publicar las cifras? De déficit fiscal, las cifras fiscales, César Miguel, de este país no se publican del año 2011. 2011. El señor Merente, ya eso es ya consuetudinario, optó por privatizar las estadísticas. Mañana va a la Asamblea y nos va a tener que explicar esa situación. Tampoco las publican. Yo le hice una pregunta a Aristóbulo Isturi acerca de el problema de la compra de armas y le habla alguien en este momento, José Guerra, que valora el papel de la Fuerza Armada, lo valora. O sea, las Fuerzas Armadas son fundamentales para el país, pero no puede ser que en este momento de hambruna en el país y de déficits fundamentales en materia de sanidad y de medicamentos, estemos privilegiando la compra de 8 aviones de China a China, cuando hemos podido redireccionar o canalizar esos recursos a la compra de alimentos, a la compra de medicina para resolver problemas de la vida de un conjunto de venezolanos hoy que están falleciendo por esa carencia. Por otra parte, está el tema de la famosa lista. O sea, yo fui preciso allí. O sea, aquí, según Jorge Giordani y la expresidenta del Banco Central, en medio de Tancur hubo un defalco de 25.000 millones de dólares. La Asamblea y el presidente Maduro nombró una comisión para que estudiara el caso, la dirigió Ricardo Sanguino. Ya tiene más de un año la comisión, supuestamente hizo el informe y sin embargo no publican la lista. Ahora, ¿por qué no publican la lista? El que no la debe no la teme. O sea, todo es una oscuridad, todo es ocultar la información. En otras palabras, estamos en un mundo, como diría el doctor Felipe Pasos, estamos en la época de las tinieblas informativas. Estamos en las tinieblas informativas. Se niegan a dar información. Y además, César, ellos no se han dado cuenta de un pequeño detalle, que es que la Asamblea cambió. Ellos creen que Diosdado sigue siendo presidente de la Asamblea. ellos no han... ¿Por qué lo dices? Claro, porque ellos actúan como si los diputados que estamos ahorita, que somos la mayoría, con 2/3 de la Cámara, son los que estaban antes, que todos levantaban a yes man. O sea, que levantaban la mano a todos. No. Aquí hay que rendir cuenta. Hay que rendir cuenta y los ministros van a tener que ir. Como se plantea, por ejemplo, hoy el Nacional titula: la oposición exige al Ejecutivo publicar la lista de beneficiarios del dólar presidencial. Preferencial. Bueno, sí, presidencial. Muy bien. ¿Por qué no se publica eso? Ustedes se lo plantearon directamente. Yo se lo planteé, bueno, está en el video. Le planteé, publique la lista, vicepresidente. ¿Y qué te responde? No respondió. La respuesta es el silencio. Ahora, ¿cuál es mi interpretación? Mi interpretación es que si publican esa lista, van a salir ahí un conjunto de empresas de maletín, porque entonces, ¿qué te haces tú? Tú entras con la empresa y el RIF de la empresa entra en el registro de contratista y puede ver cuándo es la vigencia de la empresa, cuál es su actividad, qué hace, quiénes son sus dueños, y puedes indagar allí, puedes entrar en el mundo oculto de la corrupción. Entonces, por eso es que no la publican, porque entonces tendrían que además darnos otros datos. ¿Cuánto se entregaron en el SITME, por ejemplo? Que para mí fue tanto o peor que la asignación de dólares. El SITME fue un sistema que crearon en el Banco Central entre el 2005, el 2010 y el 2012, donde repartieron dólares a diestra y siniestra, endeudaron el país y ahora no podemos pagar la deuda. Entonces, por eso es que no la publican, porque tienen miedo a que se conozca el conjunto de empresas de maletín, no las empresas establecidas que uno conoce, que tienen que requerir sus dólares para producir, sino aquellas de maletín que se armó un entramado de corrupción. Y te puedo poner un ejemplo de cómo funcionan esas empresas. ¿Qué es una empresa de maletín? Constituye una empresa en China, por ejemplo, y aquí agarra unos dólares. Esa empresa en China, por ejemplo, manda a fabricar blue jeans a $1, por ejemplo, o a ponle $5 la unidad de blue jeans.
La empresa aquí de Maletín le compra a su subsidiaria en China el blue jean no a 5, se compra a 10. Y el blue jean entra aquí como si se comprara a 10. Eso es lo que llaman la sobrefacturación. Entonces tú no ves la operación porque son dos transacciones entre una empresa china y una empresa venezolana. Pero que la son empresa, la misma empresa. Es la misma empresa, es la sobrefacturación. Por eso es que no quiere que se sepa, por el entramado de corrupción, la telaraña de corrupción que se creó con este control de cambio. Y por eso es que no quitan el control, César, porque es el mejor negocio que hay en Venezuela. Me llama la atención cuando utiliza el término lista, me vino a la memoria la película Los Intocables, que dirigió Brian De Palma con un guión de David Mamet, donde al final había una lista. Y Elliot Ness tiene que cambiar el jurado cuando están juzgando nada menos que Al Capone. Y él lo que le dice, mire, esa lista del jurado... Tengo aquí las personas que ha sobornado Al Capone. En la lista está usted. Con lo cual el juez se asusta. Recordando esa película de gángsters, ¿no será que en esa lista que se pide y se clama por ella hay nombres que conocemos muy bien, Mayela? Posiblemente. O sea, en el caso de la lista es algo que es un tema que se viene planteando desde el año 2013. Y fue el mismo gobierno a raíz que dijo que iba a publicar la lista en el año 2013, después que Betancourt anunció que había habido un desvío de 20 millardos de dólares. Entonces ellos dijeron que ellos iban a publicar la lista de las empresas a las que se les habían asignado los dólares. Después que esos anuncios lo hicieron, hasta ahí quedaron. Y más de una vez a todos nosotros nos tocó hacer en ruedas de prensa las preguntas a Rafael Ramírez, quien en ese momento era el vicepresidente de Economía. Se le preguntaba en reiteradas ocasiones cuándo iban a publicar la lista y muchas veces lo que veíamos era que se fingía demencia, vamos a decirlo así. O sea, no te daban respuesta acerca de esa lista. Se fingía demencia, muy bien. Está buena la expresión. Después de que hemos visto la operación Lava Jato con el juez Moro allá en Brasil, ¿tú sospechas, por ejemplo, y ya se ha vinculado la situación de Odebrecht y el presidente de Odebrecht está preso y condenado? ¿Tú sospechas alguno de esos nombres de esa lista, José? Ya para concluir. Sí, es probable. Ahí yo creo que el hombre clave para desentrañar esto es el hoy general Barroso, que fue presidente de Cadivi, es un hombre clave ahorita, un hombre que manejó Cadivi y luego Sencoex. Ese es general hoy de la Fuerza Armada Nacional, que yo no sé cómo puede ser general después con esos antecedentes. Es una persona clave para desentrañar este amasijo de corrupción que hay. Pero ahí tiene que haber algunas empresas, por ejemplo, las que importaron turbinas eléctricas, las que fingieron importar, sobre todo la clave está en los alimentos. Y recuerda que otro general, Carlos Osorio, era el ministro de Alimentación. Y otro general, Marco Torres, era el ministro de Finanzas. ¿Y el general Jofreda? Corpobec. Corpobec, que es la corporación Corporación de Comercio Exterior. De Comercio Exterior. Chico, ¿por qué puros generales? Bueno, eso es algo que a mí me llama la atención y que yo de verdad que creo que la gente honesta de la Fuerza Armada, estos días me decía un militar a mí, la Fuerza Armada somos 100.000 hombres, me dice aproximadamente, en armas, y que sea corrupto, un narcotraficante, 10 o 20 no pueden deshonrar la Fuerza Armada, y yo creo eso. Muy bien. Yo creo que estos 4 generales que mencioné no pueden ser la expresión de la Fuerza Armada. César, si me das medio minuto, quisiera anunciar acá que después de Semana Santa, la Asamblea Nacional, en su onda propositiva, como anda ahora, va a presentarle al país una propuesta de política económica, de modelo económico para salir de la crisis, no al gobierno, sino al país. Yo creo que estamos obligados a clarificar el rumbo y a clarificar todas estas cosas. Ya estás invitado. Muchas gracias. Para después de Semana Santa, cuando nos quiten el decreto que paraliza al país, poder conversar sobre eso acá en el Seguro. programa. Muchísimas gracias al diputado y economista José Guerra. Bienvenido. Buenos días, César. Buenos días, Mayela. Gracias por la invitación. Tengo acá algunos tweets que enviaron nuestros oyentes con el hashtag pelando. Eric N., hashtag pelando balls, andamos todos. Joaquín Pereira, ¿el gobierno está pelando o cumpliendo su objetivo de hacer control social con hambre o inseguridad?
Magin Serfati incluyeron términos como guerra económica con escasez y luego compras de armamento con hiperinflación en la memoria. Luis Sebastián, pelando están los escuálidos fatalistas que creen que no hay chavistas dispuestos a defender el terreno ganado por esta revolución. Son algunas de las opiniones que nos han llegado en la mañana de hoy. Que fue el inicio casi del control de cambio. A su vez, esa misma memoria te está revelando todo el dineral que se ha designado a través del Fonden a diversos proyectos en los cuales no se especifican bien esos proyectos. O sea, te puedes, por ejemplo, detallar que en el caso del Fonden, que manejó entre 2005 y 2015, de acuerdo con los mismos datos del Ministerio de Finanzas, manejó 175 millardos de dólares. 175 millardos de dólares que no se especifican bien dentro de la memoria y cuenta. Entonces vemos que ha habido dos cosas graves. Una, que se ha manejado un gran volumen de recursos que no se sabe bien su asignación porque se ha manejado de manera muy poco transparente. Y segundo, bueno, te revela un poco la situación que estamos enfrentando con el tema de las asignaciones de divisas para las importaciones. El gobierno tiene un recurso, casi una muletilla muy interesante, ¿no? Uno, la caída de los precios del petróleo, pues acaba el modelo rentista y hay que cambiarlo. Y ese modelo pues ha hecho que fracase el proyecto económico de la revolución. Tiene otra coletilla otra muletilla mejor dicho, que es el achacarle la culpa de la inflación a una página web llamada Dollar Today. Entonces uno puede llegar a dos conclusiones con esto. O bien ese modelo económico llevado adelante por Hugo Chávez era tan frágil que la caída de los precios acabó con él y una simple página web. A ver, le pregunto a Mayela Armas, de esa memoria y cuenta, ¿qué tenemos? Bueno, las memorias, pese a las restricciones que están enfrentando las memorias en comparación con años anteriores, que ha habido un poquito más de información, creo que sí revelan ciertas cosas. En el caso, por ejemplo, de lo que es la memoria del Ministerio de Finanzas, terminó revelando cuánto fue la caída que hubo en las asignaciones de divisas, por ejemplo, para las importaciones de las industrias. O sea, te revela que hubo una caída de 65%, lo cual en parte explica el porqué de la escasez que se está registrando actualmente de los productos esenciales para la población. Te revela también que la asignación de dólares que se hizo es casi similar a lo que se registró en el año 2003. Vamos a nuestro foro en el día de hoy. Memoria y cuenta en el área económica. Le han dado como subtítulo nuestros productores, reconocimiento de un fracaso. Hemos invitado para abordar este tema a la periodista de la Fuente Económica, Mayela Armas. Mayela está en Crónica 1. Mayela, bienvenida en la mañana de hoy al programa. Hola, buenos días, muchas gracias. Y hemos invitado también al diputado y economista José Guerra, quien integra la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional. José, muy buenos días.